Te pido, Padre amado, que tú puedas, Señor, que, que los ayudes, Señor, a vencer, Padre amado, todo obstáculo, Padre amado, para que puedan conectarse, Señor. Señor, en esta hora, Padre amado, atamos y reprendemos, Padre amado, toda malicia del enemigo, Señor. La echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y proclamamos, Padre amado, la victoria de Cristo y sus ángeles, Señor. Gracias, Señor, por esta bendecida clase, Señor, del día de hoy, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor, porque solo tuya es, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Rubén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a iniciar la escuela dominical esta mañana y tenemos al invitado de honor, el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar a toda verdad. Y esperamos que Él tome control de todo de nuestra vida en el nombre del Señor Jesús. Quiero saludar primeramente a mi amada hermana Arinda, que el Señor la bendiga. Maribel, que el Señor te bendiga. Al varón Fulgencio, Gabriel, el hermano Isidro Aldiano, bendiciones, amado hermano. El hermano Veloz, amado hermano, la hermana Ixel, nuevamente, Rubén y Luz. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén. Entonces, iniciamos la escuela bíblica dominical. Ya nosotros estamos en el libro de Deuteronomio y ustedes saben que ese libro es un libro extraordinario de Dios. También uno lo considera como el latido del corazón del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice algunos etcétera. Estamos en el Moisés. Sabemos que Moisés en ese libro habló al pueblo, a la nueva generación, a una generación de fe, que la mayoría de ellos nacieron en el desierto. Ya la generación pasada habían fallecido. Estos eran los hombres guerreros que tenían que conquistar Canaán. La Biblia nos habla que Moisés habló tres discursos. Permítame un segundo. Amén. Habló tres discursos. El primer discurso, nosotros ya lo habíamos hablado, que él era para recordar al pueblo que no se olvidasen de todo lo que pasó de que saliendo de Egipto, y también que prestara mucha atención a lo que él iba a hablar sobre la palabra de Dios, y que no se añadiría ni se quitaría de la palabra bendita del Dios. Y el segundo discurso, y ese es el discurso en el cual estamos nosotros, donde Moisés empieza con el pacto, con el libro de todos los estamentos, los mandamientos de Dios. Como yo hablé que los 10 mandamientos eran como la constitución de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes estudian este libro, usted va a ver desde el capítulo 5 adelante, hasta el capítulo adelante, todo se habla sobre lo que son los 10 mandamientos y lo va desarrollando para que el pueblo tuviese conciencia que no solamente el efecto de ir a conquistar una nación y ser heredero de una nación, ellos tenían que tener esa palabra en su corazón, en su alma. O sea, tenían que amar la palabra, amar a Dios, para que la conquista fuese una conquista victoriosa y para que sea de bendición. Porque ustedes saben que toda bendición viene con gozo del Señor, porque nadie que recibe algo y dice que es bendición le va a traer tristeza. Cuando algo es de Dios, algo va a bendecir. Cuando recibe algo de Dios, uno lo recibe con gozo, con paz, con amor. Uno siente de todo. Es diferente a cuando uno recibe algo que de verdad no es de Dios, es temporal. Mucha gente se siente alegre porque tiene un carro nuevo, otro una casa nueva, pero luego de cierto tiempo se le va ese gozo, porque en realidad eso no es lo que llena, sino el Señor es que llena. Y Él quería que ellos se llenaran de Él, de su palabra, para que cuando ellos conquistasen, hubieran
conseguido, toda esa bendición fuesen completa. Amén. Luego vemos que en el segundo discurso, él trata de poner en ellos para que ellos entiendan que necesitan tener fe y obediencia. O sea, la fe y la obediencia van amarradas, porque cuando tú tienes fe, tú obedeces a la palabra. Y entonces eso era lo que ellos tenían que hacer, tener esa palabra y ponerlo por obra en su corazón, que lo ponieran con obra y que amasen a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con todo su fuerza y su mente. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Entonces, la semana pasada nosotros habíamos quedado en el capítulo 7. ¿Ok? Y nosotros hablamos que Dios le dio a ellos, en el capítulo 7, ya yo dije eso de la semana pasada, el propósito de él era que ellos dice, cuando ellos iban a introducir en la tierra y tomarla, ellos iban a conquistar a esas 7 naciones que aparecen ahí, y que ellos tenían que destruir a todo ellos y no emparentarse con los hijos de ellos, ni aparentarse con ellos, porque eso le iba a costar, le iba a traer destrucción a ellos, pues. O sea, entonces él le quiso entender que ellos no podían emparentarse con yugos desiguales, porque eso le iba a traer mal. Y ahí es donde yo quedé la semana pasada. Terminamos esa parte y queremos seguir el capítulo 7 en la parte del versículo. Alguien que me lea el capítulo 7 del versículo 6 al versículo 10, por favor. Al versículo 11, por favor. Amén. Voy a Tú eres leerla. pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Gracias, amado Gabriel. Mira, la palabra Dios quiso que ellos entendiesen que ellos no eran cualquiera persona, no eran cualquier pueblo, eran un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo especial que Dios había escogido. Y vemos, vemos que hoy en día muchas veces nosotros también somos pueblo de Dios y muchas veces no tenemos eso pendiente y Dios nos tiene que acordar qué somos. A veces creemos, nos entristecemos y creemos que somos poca cosa, pero Dios nos hizo ser algo especial. Él nos llamó a cada uno, nos llamó de todas las naciones. Mira que todas las naciones Él nos escogió para ser pueblo especial. Y vemos en el versículo 6, Él le habla a una generación nueva, para que ellos entendiesen que no es solamente la heredad lo que ellos iban a heredar, sino que ellos tenían
que tener algo pendiente, tenían que saber quiénes eran ellos y qué tipo de vida ellos tenían que vivir. Amén. Porque en realidad la santidad es una vivencia del creyente. Eso es lo esencial del creyente. La misma palabra dice que sin santidad nadie, no importa lo que tú sepas, no importa lo que tú puedes saber la Biblia de memoria y a saber todo, pero si tú no vives en santidad, no puedes ver el rostro del Señor. ¿Cuánto lo sabe? Entonces, la Biblia es clara. En el versículo 6, él le habla y le dice a esa generación nueva, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que sea pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser, y una de las cosas que él habla a ellos era que ellos supiesen que no porque ellos eran, él los escogió y fuesen pueblo santo. Él dice, yo lo escogí porque vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. O sea, ellos, cuando Dios lo escogió a ellos, ellos estaban, antes que ellos lo hacían, estaban en esclavitud, estaban en amargura de espíritu, vivían bajo opresión y el enemigo, el pueblo de Egipto, el faraón y su pueblo, lo oprimía, pero Dios tenía promesa en ellos por medio de Abraham y Dios lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte y le dio, usted, no porque eras el más insignificante de todos los pueblos, porque en realidad eran los más insignificantes porque estaban esclavos, amén, como nosotros cuando estábamos esclavos del mundo, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a qué, a vuestros padres, sacando Jehová con manos poderosas y os ha rescatado de la servidumbre, o sea, del faraón, de la esclavitud. Y vemos que, y analizando eso de la santidad, yo quiero que cada uno me lea uno de esos, el que pueda, ¿no? Deuteronomio 4, ¿qué dice aquí en Deuteronomio 4? Lo puede leer aquí mismo en la pantalla. El primero. Hermano Fría, bendiciones. Pero a nosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del infierno de Egipto para que seáis el pueblo de sus heredades como en este día. Amén. Vemos que la misma Biblia dice que Dios los sacó del horno del fuego, de la esclavitud, de la opresión. Amén. Para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Ustedes saben que nosotros somos la heredad de Dios, ¿verdad? Él nos sacó de donde nosotros estábamos en el mundo perdido, en delito de pecado, y Él nos hizo ser de su heredad. Y Él, lo que Él quería que esa generación entendiese, que tenían que depender de Dios, que Dios era para ellos, o sea, ellos eran algo especial para Dios, era un tesoro para Dios. Fíjate que el mismo profeta en Sofonía dice que él cayó por amor, o sea, cuando él fue para la cruz, él no nos señaló, él no nos dijo que no, porque tú pecaste, ni lo tiró en cara, porque tú hiciste esto y porque ahora por eso yo te voy. No, dice la Biblia que él cayó por amor. Dice el Sofonías, Sofonías 3:17, él se gozó sobre nosotros, se regocijó, se alegró sobre nosotros con cántico, con alegría. Y eso es lo que él quiso que ellos supiesen eso. Y a la vez contextualizando
a nosotros. Él quiere que nosotros sepamos que nosotros somos de su heredad, no somos cualquiera cosa. Él se regocija sobre nosotros. Amén. Porque a veces el enemigo nos pone cosas raras en la cabeza, ¿verdad? Pero somos más que vencedores. Alguien que me lea Deuteronomio capítulo 14, por favor. Otro que le gusta leer. Bendiciones. Amén. Aquí mismo está en la pantalla el versículo de Deuteronomio 14, versículo 2. Todo está en la pantalla. 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Amén. Mira eso. Mira lo que él dice para que Jehová lo escogió a ellos para que ellos cesen un pueblo que sea un pueblo único de entre los pueblos que está sobre la tierra. O sea, la Biblia nos dice, y él quería que ellos entendiese eso, que ustedes son únicos. Nosotros no somos cualquiera cosa. Yo sé que muchas veces tenemos lucha, prueba y la presión está tanto en la cual el enemigo nos bombardea nuestra mente y diciendo que tú no sirves para nada, mira que esto, pero Dios nos dice que nosotros somos únicos para Él, entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínate de los 7 millones de personas que existe ahora mismo hay como 7.9 billones de personas, 1.000 billones de personas, y Él nos escogió. Eso es algo extraordinario. Él nos escogió, por eso uno tiene que darle gracias y hay un propósito que Él nos escogió. Él no nos escogió para que nosotros nos sentamos a jugar jacks o a jugar política. Ya no. Él nos llamó, Él nos escogió como pueblo único para hacer su obra, para hacer cosas grandes. Y todos nosotros que estamos aquí, estamos llamados para algo especial de Dios, porque somos únicos. Amén. Alguien que me lea el Deuteronomio 26, del versículo 18 al 19, por favor. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para logro y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Aquí vemos que Él le dice a ellos que ellos son pueblos suyos de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todo su mandamiento. Somos pueblo exclusivo, le dice a ellos, son exclusivos para mí. ¿Por qué? Porque ustedes van a guardar mis mandamientos. Ustedes son los que van a llevar mis palabras. No lo que ustedes no van a llevar noticia, cualquiera noticia o de noticia de diferente índole. No, ustedes van a llevar las buenas nuevas de salvación. Ustedes van a llevar cosas que van a bendecir a otros, porque nosotros no somos para maldición, nosotros somos para bendecir. Somos gente de vida. Amén. No de muerte, sino de vida. Todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser de vida, porque somos exclusivos para Él. Somos la posesión de Dios. Somos la imagen de Dios. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Así que Él, a fin de exaltar sobre todas las naciones que hizo. O sea, Dios quiere que nosotros exaltemos su nombre en todas las naciones y que seamos santos para Él. Amén. Alguien que me lea 1 de Pedro 2, el versículo 9, por favor. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.
Amén. Mira que hay una diferencia aquí en el verso, en el antiguo verso que nosotros, donde nosotros leímos en el versículo 7 del mismo capítulo 7. Él nos dice que nosotros somos, pueblos santos, pueblo especial, pueblo escogido, pueblo santo. Pero aquí en el Nuevo Testamento de Pedro, él agrega algo. Él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, en esta parte a ellos no le mencionaban que ellos eran real sacerdocio, porque Cristo no había venido todavía. Nada más había un solo sumo sacerdote que era Aarón, y la familia de Aarón eran los sacerdotes, pero una sola familia. Pero hoy en hoy, Cristo, siendo el supremo sacerdote, según la orden de Melquisedec, sacerdote eterno, sacerdote de paz, él entró una sola vez por toda, amén, y dio su sangre para que nosotros fuésemos ese sacerdote real. Somos todo ahora por la sangre de Cristo. Él nos hizo sacerdote para que nosotros podamos anunciar, porque los sacerdotes ministran. Somos reyes y sacerdotes y ministramos sus grandezas, y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, amados hermanos, que la importancia de que Dios nos considere algo escogido, un real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, es que nosotros no somos cualquier cosa, somos ente de Dios, somos ente santo, y así que así mismo tenemos que vivir nuestro diario vivir en santidad para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso, amados hermanos? Amén. Gloria a Dios. Discúlpame, se me fue. Ok, tenemos también Efesios. Alguien que me lea Efesios 1, del versículo 3 al 4, por favor. Bendiciones. ¿Me escuchan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gracias a Dios, de Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahí mismo, Isel, ¿me puede leer el último, que es Apocalipsis capítulo 5, perdón, del versículo 9 al 10, por favor? Ok. Y cantaban en nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con... Aquí está en la pantalla. ¿Aló? Aquí está. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gracias. Vemos esa promesa grande de Dios en la cual Cristo nos redimió para nuestro Dios de todo linaje y lengua, como le dije anteriormente, y pueblo, nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, o sea, para gobernar y para
ministrar, porque los sacerdotes, los reyes gobiernan y los sacerdotes ministran. Ministramos a Dios y reinaremos sobre la tierra. Y esa es promesa. Y la promesa es porque nosotros tenemos que caminar en santidad. Y eso es lo que Dios quería, que ese pueblo, esa nueva generación, que no cayera en lo mismo como cayó la generación anterior, que todo lo pasaban era que avanza, no eran ente de fe, vieron todo. Ellos fueron los que caminaron, vieron la mano poderosa de Dios en Egipto, cómo lo sacó, abrió el mar rojo delante de ellos, cayó maná del cielo, agua de la roca, y hizo todo tipo de, todos los milagros por arriba de ver. Y ni eso creyeron a Dios, sino que murmuraban, se quejaban, y cuando Dios le dio, cuando llegaron a Gades Barnea, Dios le dio, vaya y conquista la tierra. Empezaron a quejarse que no, que hay gigantes, que esto, lo otro. Ciertamente no habían tenido a Dios en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, amados hermanos. Nosotros tenemos una herencia de Dios. ¿Y cuál es nuestra herencia? ¿Ustedes creen que es nuestra herencia? Nuestra herencia es el Nuevo Jerusalén, el cielo de Dios. Dios tiene promesa para cada uno, pero nadie puede alcanzar eso sin la santidad. Vamos a ver lo que dice el Salmo 15. Alguien que me la lea, por favor, lo que yo tengo en pantalla. Salmo 15. Sí, lo que tengo en la pantalla, 15 del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y el Salmo 24, por ahí mismo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Gracias, amada hermana Isel. Sí, nosotros estamos viendo y analizando lo que es la santidad. ¿Por qué Moisés insistía en que ese pueblo supiese de dónde Dios lo escogió, que era un pueblo especial para Dios, un pueblo santo, un pueblo especial, y que ellos tenían que tener en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos hoy en día. Que nosotros sepamos que tú no eres cualquiera cosa, Isel, que tú no eres cualquiera cosa, Rubén, ni Gabriel, ni Frías. Nosotros somos gente especial para Dios. Dios nos llamó para cosas especiales, para que se anuncie, se proclame su santidad, su honra. Y dice, y el salmista hace la pregunta y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Y contesta y dice, el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y la otra parte del Salmo 24 dice, ¿quién subirá a hacer la misma pregunta al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Amén. Y la Biblia nos dice en Hebreos 12, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Pedro lo dice porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y ese es la vida
diaria del creyente. El creyente debe que su vida sea una vida santa delante de Dios para poder conquistar. Que todo lo que tú conquistas tiene que ser con corazón que ame a Dios, con corazón que ame a tu prójimo, porque la Biblia nos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. O sea, en las tres áreas dentro de nosotros hay que amarle a Dios, porque yo no puedo decir que yo amo a Dios y a mi hermano, mi prójimo, yo no le amo, porque el amor se demuestra. El amor no es decir por boca que yo te amo, sino hay que demostrarlo. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. ¿Alguien que quiere comentar algo sobre lo que hemos hablado hasta el momento, sobre el ser santo, sobre la santidad de Dios y sobre lo que Dios requiere para nosotros en ese aspecto, antes de proseguir? Quisiera oír la opinión de alguien que quiere decir algo. ¿Qué creen ustedes sobre eso? Sobre por qué Dios le dio a ese pueblo que eran escogidos, que eran santos. ¿Por qué Moisés insistía en ello en esa generación? Y para nuestros días, ¿por qué es necesario la santidad? Gloria a Dios. Me llamó, bueno, el Señor es algo maravilloso, cómo nos enseña cada día. Y una de las cosas muy importantes que cada día vemos en el que Dios quiere pues de nosotros, el pueblo de Dios, dos combinaciones que pienso que son las más grandes desde un origen hasta ahora. Y una de las cosas más grandes es la fe, porque por fe somos salvos, y la otra es la obediencia. La obediencia, el Señor siempre nos recalca que para Él incluso el desobedecer es como una transgresión muy grande. Así que la fe, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, y parece algo mire, nada más se compone de una sílaba, pero es algo muy, pero demasiado grande la fe, porque es nuestra fe cuando recibimos a Jesús y eso entra adentro de nosotros. Eso es algo tan grande que a través de esa fe, la palabra toda en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros la obedecemos, es que la fe es una cosa que se va sintiendo y a través de la fe el Espíritu entra, el Espíritu Santo mora y va haciendo algo maravilloso, de la cual Dios, ¿verdad? Como a través de esta enseñanza que, wow, esta enseñanza es maravillosa porque a la vez que recibimos espíritu, porque la palabra de Dios dice que ella es espíritu, ¿verdad? Y esa palabra que está, yo sé que todo lo que estamos ahora mismo recibiendo la clase, sentimos la presencia de Dios, porque este es un libro de espiritual, la palabra de Dios. Perdonen que me extienda, ¿verdad? Pero la fe y la obediencia en el pueblo de aquel entonces y de ahora, porque Dios es espíritu, Dios no ha cambiado, es el mismo, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que cumplamos sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, ¿verdad? Y así seamos guiados hasta la venida de Él, que está cerca. Y nos mantengamos en esta palabra. Muchas gracias. Amén. Gracias, varón Frías. Sí, tremendo. Ciertamente la fe y la obediencia juegan un papel muy importante y ese es lo que en el segundo discurso, lo que Moisés
quería enfatizar más a ellos y él quería que ellos supiesen exactamente, entendiesen lo que eran los estatutos, los mandamientos de Dios, porque ciertamente la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y del oír la palabra de Dios. Y eso era muy importante, por eso era la insistencia de Moisés en lo que es que ellos entendiesen los estatutos y no solamente aceptarlo y entenderla, sino ponerla por obra para que ellos pudiesen hacer la obra, que eso era mucho más importante que conquistar, porque para poder conquistar ellos necesitaban eso, no podían conquistar sin eso, porque iban, si conquistaban sin todo eso, con todas esas armas que Dios, espirituales que Dios le da a ellos iban a perecer en el tiempo, porque las cosas de este mundo es temporal, no es durable. Amén. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. No importa lo que usted está pasando, no importa por lo que usted, la lucha, la prueba. Yo sé que hay muchas pruebas, diferentes índoles, de enfermedad, de finanza, de problemas emocionales, ataque del diablo, ataque de esto, ataque de lo otro. Lo más importante es que nosotros obedezcamos la palabra. Mientras que nosotros obedezcamos la palabra y somos fieles a Él y nos agarramos de Él, Él nos ayudará, Él nos dará la fortaleza y la fuerza para conquistar y entrar. Amén. Y Él tiene control de todo y Él nos va a resolver las cosas que nosotros estamos pasando. Nada más hay que creerle. Amén. Y solamente por la palabra. No es lo que yo le estoy diciendo, sino la palabra que nosotros estamos leyendo y cogiendo cada uno esa palabra y ponerlo en nuestro corazón y ponerlo en acción, Él nos dará la victoria. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo antes de continuar? ¿Alguien quiere opinar algo? Así que podemos continuar, ¿verdad? Amén. Habla, Rubén. Bendiciones. La santidad nos mantiene dentro del camino que el Señor quiere para nosotros. La santidad nos mantiene protegidos de todas las acechanzas del enemigo y nos mantiene capacitados para escuchar la voz de Dios y poder proclamar a las personas que no lo conocen el amor, la misericordia de Dios. También nos permite estar protegidos de lo que nos está rodeando en el mundo, que es el pecado. Y bueno, sabemos que el pecado es, la Biblia define el pecado, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, todas aquellas cosas que nos rodean hoy día se constituyen en tentaciones para caer en pecado. Si nosotros tenemos la santidad, podemos entonces discernirlas y poder alejarnos de situaciones que nos rodean y también de intenciones o influencias que pueden surgir de nuestro propio corazón y caer en pecado. Y entonces también al mismo tiempo alejarnos de la presencia del Señor. Él siempre es fiel y está con nosotros, pero nos da esa advertencia y para que nos mantengamos nuestra mirada en Él y precisamente manteniendo la mirada en Él, leyendo su palabra y buscando su rostro, vayamos perfeccionando lo que es la santidad, porque efectivamente sin ella no vamos a ver al Señor y sin ella estamos, por así decirlo, descubiertos. Estamos como en una guerra sin las armas y sin las armaduras. Entonces, solamente podemos escondernos en Él. Y pienso que la santidad es muy importante porque efectivamente, como ya lo he dicho, sería como una coraza que era puesto sobre nosotros. Sí, nosotros tenemos que cuidarla y tratar de que esté siempre en nosotros. A veces nuestro propio corazón nos va a impulsar a dejarla, pero tenemos que luchar aún hasta contra nuestro propio corazón porque no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, sino en el Señor. Así que precisamente la santidad nos ayuda a estar metidos en esa cobertura que el Señor ha determinado para sus hijos. Y entonces efectivamente esto está protegido y capacitados al mismo tiempo para hablarle a otras personas. Ya sea, digo, pienso así, ¿no? Amén. No, tremendo, tremendo. Entonces, con lo que usted me está diciendo, eso es tremendo, Rubén. Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir la santidad?
o cómo yo me puedo santificar, no sé, o cómo, dónde yo consigo eso. Bueno, a mi concepto, ministro, pienso que la santificación proviene de Dios, pero como dieron los hermanos anteriores, viene mediante el creer y sobre todo el oír la palabra y todo eso. Pero yo pienso, mi concepto es cuando ya empezamos a practicar, porque todo en nuestra vida sabemos que el ser humano se adapta a las cosas cuando la ponemos en práctica. Entonces, cuando empezamos a implementar la palabra en nuestra vida, Dios va a utilizarla de esa manera. Como dice, no todos creemos de la misma manera, la fe crece, ¿verdad? La fe disminuye. Entonces, a medida solamente Dios conoce el nivel y a través de eso es que Él va a ir santificándonos. Mientras más obedezcamos, mientras más nos sometemos a las cosas de Dios, pienso que es ahí donde vamos adquiriendo esa altura de santidad en el Señor. Amén. Así que en realidad la santidad es algo como apartarse de la cosa del mundo y estar más metido, pendiente de la cosa de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Eso es muy interesante, Gabriel. Es cierto. Entonces, mi santidad vendría por no solamente de yo leer y saber lo que la palabra, yo tengo que ponerlo en acción. Amén. Y tratar siempre de agradar a Dios por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Dice la Biblia que Él nos ayuda, Él nos guía a toda verdad. Nos dice la palabra, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. La Biblia lo llama el Espíritu de verdad. Y también Él nos hace saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero Él lo hace saber leyendo la palabra, donde esa palabra nos va a aumentar nuestra fe para ponerla en acción. Y Él nos ayudará en nuestras debilidades, inclusive dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Así que se puede vivir en santidad. La Biblia dice en Pedro, sé santo, dice la palabra, porque yo soy santo. Hay gente que dicen que no se puede. Claro que se puede. Amén. Gracias por esa palabra. ¿Alguien más antes de continuar quiere opinar algo? Entonces avanzamos. Amén. Gloria a Dios. Tremendo esto, interesante como Moisés insistía, porque Moisés tenía, él conoció la generación anterior, él vino de esa generación, y él no quería que sucediera lo mismo como pasó con esa generación. Hoy en hoy, yo creo que Dios está haciendo cosas especiales a su pueblo, y Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. A veces nosotros nos escondemos y decimos, Señor, yo no puedo, no, tú puedes, porque Dios es el que capacita. Dios según Él te llama, porque cada uno de nosotros tiene un don, un talento de Dios, y conforme al cuerpo, a la parte del cuerpo que tú correspondes, si eres dedo, pie, lo que sea, Dios te va a usar en esa área. Solamente tenemos que saber de qué parte del cuerpo pertenezco yo a hacer la parte en la cual Dios me ha llamado a hacer. Amén. Entonces, vamos a continuar. Estamos ahora en el capítulo 8. Amén. En el capítulo 8 hay cosas interesantes también, donde Moisés le habla a esta generación. Amén. Alguien que me lea del capítulo, del versículo 1 al 10, por favor, si no es molestia, con voz de trompeta, porque... Amén. Amén, amén. Dice Deuteronomio 8 del 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis, aquí es donde el 8, y poseáis
la tierra. Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vosotros. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido. Saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuente y de manantiales. Ahí sigue otro pedazo. Venga, amén. Que brotan en vegas y montes. Amén. Vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de, ahí falta un pedacito, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Gracias por esa palabra leída, hermano Fría. Vemos que este capítulo es tremendo. Hay cosas interesantes aquí, donde Moisés quería que ellos supiesen qué es lo que ellos iban a heredar, que supiesen qué es lo que Dios tiene para ellos en esa tierra. Ellos no habían entrado en esa tierra nunca, pero es como nosotros. Dios tiene promesas grandes para nosotros, pero nosotros creemos a nuestro Dios que hizo cielo y tierra. Y algo interesante, el capítulo, versículo 1, dice que cuidará de poner por obra, y todo lo que él le dice a ellos, que ellos tenían que tener cuidado de ponerlo por obra, todos sus mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestro padre. O sea, una de las cosas aquí que me llama mucho la atención es que a Moisés no le interesaba mucho en que ellos podían ir a pelear y conquistar. Él sabía que ellos podían hacer eso si ellos confiasen en Dios. Lo que más a él le llamaba, quería inculcar en ellos, era que ellos se cuidasen de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, era interesante. Nosotros como creyentes hoy en día tenemos que cumplir la palabra, tenemos que hacer todo conforme a lo que dice la palabra, no lo que yo crea, lo que dice o lo que alguien me enseñó o predicó de lo que ellos piensan. Yo tengo que indagar, yo tengo que buscar, yo tengo que escudriñar según lo que yo tenga en mi corazón de la palabra de Dios.
que ella no era, entonces ella me hará vivir y yo podré ser de multiplicación y entonces poseer las cosas que Dios quiere que nosotros poseamos. La Biblia nos dice algo muy claro. Buscar primero el reino de Dios, primero. Hay una prioridad, primero. Y todo lo demás te va a seguir. Todo vendrá por añadidura. Lo demás ni te apure de eso, sino que siempre tiene que tener en tu corazón: estoy yo agradando a Dios, estoy yo caminando conforme a la palabra de Dios, estoy yo haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces la gente pasa el tiempo predicando sobre prosperidad y poder. Eso viene. Procura que tu vida está en santidad. A mí me gusta, yo, Federico, cuando yo voy a escuchar una prédica, yo quiero que la prédica me hable y que la palabra de Dios me penetre. Y si cualquier cosa que yo ando mal o chueco, que me enderece. Eso es lo que yo quiero. Para eso yo voy a la iglesia, a escuchar palabra. Las bendiciones yo sé que van a venir. Ellas vienen y Dios quiere bendecir a todos. Una de las cosas interesantes aquí también, amados hermanos, el versículo 3, que Moisés trató que ellos supiesen cómo Dios lo alimentó, cómo Dios lo sustentó, Dios lo probó, pero Dios lo alimentó. Eran 3 millones de personas en un desierto. Eso es inverosímil, viéndolo naturalmente. Ninguno de ellos podían sobrevivir, menos los niños, de la clima exuberante, la calor exuberante de día y de noche, el frío. Y ahí estaba Dios con ellos, encendido. De día la nube, o sea, la nube los cubría. Yo decía, el aire acondicionado de Dios, para que ellos podían soportar el desierto. Y de noche, cuando hacía frío, ahí estaba el fuego de Dios que le daba calor. Y nuestro Dios es tan precioso. Y Dios le dice: mira, no se preocupe por el pan. Yo te di maná, yo te di todo. Hasta tus zapatos nunca se envejecieron. No hubo enfermedad entre ti. Y le dice a ellos: pero no solo de pan, no te preocupes por eso. Porque no solo de pan vive el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. O sea que nosotros dependemos de la palabra bendita de Dios, porque la palabra de Dios nos hace subsistir. La palabra de Dios, cuando dice el Salmo 34, por el aliento de la boca de Dios, Él habló y existió las cosas, porque la palabra es viva. Entonces, si nosotros dependemos de la palabra de Dios y la pongamos en acción, todas las otras cosas, el pan diario, tu ropa, tu vestido, tu familia, Dios se va a preocupar de ellos y Dios nos va a dar la victoria. Ahí la parte, ahora el versículo 7, que habla algo interesante también, dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Vegas es un lugar donde fluye la fertilidad, donde hay abundancia de agua y eso. Una de las cosas que me llama eso es que cuando ellos estaban en Egipto, si usted compara, eso es algo nuevo para ellos. Ellos no sabían lo que era lluvia, porque en Egipto no llueve. Mira, usted sabe cuántas veces llueve en Egipto al año, de 2 a 4 veces al año. Y esas lluvias nada más caen así, porque Egipto es un desierto sin el Nilo. Egipto sería un desierto. El Nilo se desborda y entonces de ese desborde ella cubre y fertiliza esa parte del desierto, y así ellos siembran y así vive Egipto. O sea, ellos dependen del Nilo.
Dios, por eso hay alguien que dijo que Egipto es un don del Nilo es un don de Egipto. Y ellos no sabían lo que era lluvia. Ellos no sabían lo que era eso. Ellos iban a ver ahora lo que era la verdadera lluvia. ¿Me explico? Entonces, ellos iban a ver fuentes, aguas. Eran lugares donde estaban manantiales. Y eso es lo que hace nuestro Dios. En medio del desierto, Dios lo convierte en cosas agradables. Y dice que iban a ver trigo, cebada, vides y cosas para alimentarse. Y no solamente eso, dice que tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, le dice al pueblo. Tiene tierra cuyas piedras, inclusive la piedra sacan hierro, y de cuyos montes sacará cobre, metales. ¿Me explico? O sea, todo es bendición, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Tremendo esto. Mira, Dios nos bendice en los tres aspectos, tanto espirituales como materiales, en salud. Amén. Dios nos bendice. Y eso es tremendo, amados hermanos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hoy sepamos, que Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren decir algo antes de proseguir sobre lo que hemos hablado? Amén. Gloria a Dios. Es algo tan maravilloso Dios con nosotros, que aquí en el versículo 3 dice que más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿verdad? Como dice nuestro maestro, que la palabra, esa es la palabra de Dios, y nosotros, esa palabra es algo tan maravillosa que también me llama la atención, donde dice que en los 40 años que tuvieron ellos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene tanto cuidado, hermano, que dice que ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínense andando el pueblo de Dios en el desierto, ¿no? Como Dios, por eso que nuestro hermano hablaba de la santidad, que si nosotros estamos en santidad, esa es la armadura que Dios quiere, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Y me llama la atención un corito que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, ¿no? Que permanecen, porque miren, el pueblo de Israel incluso está en el desierto en estos momentos. Y miren, Israel es el que tiene una de las mejores tecnologías del mundo. Mire que hasta Japón envía a capacitar a Israel. Y Israel no tiene tierra como la tiene Japón. Porque en un desierto han transformado, producen de todo, porque Jehová, ¿verdad? La mano de Jehová está también, porque ese es su pueblo. Y nosotros, cuando venimos a Jesús, hemos sido injertados. Y gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Eso es algo maravilloso. Y como decía nuestro maestro, miren, allá en Egipto llueve nada más 4 veces. ¿Cómo es que yo a veces me pongo a pensar? Las personas a veces saben cómo es Dios y su palabra, y uno se la lleva a ellos. Y muchas veces te rechazan. Me rechazan esa palabra tan maravillosa, ese Dios tan maravilloso, ¿verdad? Que Dios quiere darnos vida. Dios quiere darnos vida en abundancia. Como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida en abundancia. Y muchas veces las personas rechazan esa vida, ¿no? Dice, porque el Señor dice, ahí mismo en el versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre. Y en toda la palabra siempre enfatiza que primeramente a Él, ¿verdad? Buscarlo a Él, porque todo lo demás
todo lo demás viene por añadidura. Amén. Tremendo. Sí es cierto, Dios convierte el desierto en manantial de agua, amados hermanos. Dios es fiel, Dios es grande, maravilloso, y hay bendición en el Dios. Amén. Entonces, continuaremos, ¿no? Hermano. Amén. Dime, Rubén. Sí, ahí me llama también la atención el versículo 2 y 3, que habla, dice que, y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sabemos que lo que es la prosperidad es la abundancia, ¿no? El desierto es todo aquello donde no hay nada, donde no hay alimento, donde no hay bienestar. Y esto muchas veces en el mundo o en nuestro diario vivir pensamos en nuestro diario vivir que si estamos en un desierto, bueno, estoy pasando una dura prueba, el enemigo me está tentando, pero según la palabra que estamos leyendo, no es el enemigo que nos está metiendo en un desierto, es que Dios nos ha permitido estar en ese desierto para poder probar si en nosotros estaría la capacidad de, perdón que se me está descargando la batería. Listo. Perdón, es que se me estaba desconectando descargando la batería de la laptop. Estaba entrando en un desierto. Sí, lo que digo es que a veces pensamos como que el enemigo nos ha metido en un desierto porque nos faltan las cosas, porque tenemos pruebas, porque estamos afligidos. Pero según estamos leyendo, en los desiertos, Dios nos mete en los desiertos para probarnos, Él mismo para afligirnos a nosotros, para saber lo que realmente hay en nuestro corazón, si habríamos de guardar sus mandamientos. Y en el 3 que nos dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no habían conocido ni tus padres, para hacernos saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces me parece muy interesante, en verdad muy interesante, de que en nuestro diario vivir siempre pensamos de que estoy en un desierto, el enemigo se ha metido en mis finanzas, se ha metido en mi trabajo, estoy desempleado, y según esta palabra es Dios el que nos ha metido por un desierto para afligirnos, para probarnos, para saber cómo, en qué estado está la herramienta que Él ha escogido para una buena obra que Él tiene preparada para que nosotros vamos a realizar. Y lo mismo que en la mecánica, cuando vamos a hacer ciertas cosas, lo que tenemos ya un conocimiento, una especialidad, hey, para tal trabajo yo necesito esto, esto y esto. Asimismo Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros en el plan divino y cómo nos está capacitando. Y bueno, ahora vamos a ver si efectivamente tú estás capacitado para aquello que yo quiero que tú hagas. Entonces nos mete por un desierto y comienza, no nos corta la bendición, porque la bendición es Él, pero nos hace entender poco a poco de que por lo menos cuando estamos en el desierto, donde hay ausencia de todo, y tenemos escasez, si efectivamente dentro de la escasez podemos llegar a un momento a decir como Pablo, sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. Entonces, estos desiertos que estamos leyendo aquí no es algo que viene del enemigo, realmente son pruebas de Dios y son cosas que Dios las ha hecho no para dañarnos o para decirnos que está en contra de nosotros ni para maldecirnos, sino lo está haciendo o lo permite para que podamos ser probados por Él y para Él poder discernir en nosotros, respetando nuestro libre albedrío, si en nosotros está esa capacidad de llegar a guardar sus mandamientos y de saber de que efectivamente no dependemos de la prosperidad. Que la prosperidad es buena, las bendiciones son buenas, pero nuestra mayor riqueza no es la prosperidad ni las riquezas, no es la abundancia, es saber de que podemos vivir porque de todo aquello que sale de la boca de Dios, el hombre puede vivir. Y si sabemos eso, entonces ya lo tenemos todo. Entonces, para nosotros ese conocimiento es lo que Dios persigue, pero Dios lo hace también para que poder saber si está en nosotros la capacidad de guardar sus mandamientos. Y me parece interesante porque siempre que hablamos de desierto pensamos que el enemigo, pensamos que la cosa está saliendo mal,
pero no, es el momento preciso en el que tenemos que entender, de que mirar hacia arriba y decir, Dios mío, ¿me estás permitiendo esto? Bueno, vamos a echarse adelante, voy contigo de la mano, ayúdame, Señor. Y entonces me parece interesante ver esa parte porque siempre lo vemos de esa forma, ¿no? De que si hay un desierto, el enemigo se metió, pero no sospechamos de que Dios está haciendo una obra en ese momento. Amén. Solo eso, man. Amén. Tremendo, tremendo, Rubén. Es cierto. Usted sabe que el Espíritu Santo, cuando Jesús estuvo en el desierto 40, fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto. No fue el enemigo, fue el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo metió en un lugar donde Dios sabía que ellos iban a tener el mar enfrente, a los lados había monte y atrás venía el enemigo. Amén. Y Dios lo metió ahí porque Dios tiene propósito. Dios, como dice usted, muchas veces el desierto no nos gusta. A nadie le gusta ser probado. Pero cuando Dios te prueba, es para que tú crezcas. Es que para nosotros llegar a una estatura más elevada, no solamente para bendición para nosotros, para que nosotros también podemos ser de bendición para otros, porque para eso Dios nos llamó, para nosotros ministrar y proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla, su luz admirable. Amén. Y tenemos que buscar las almas, y es el propósito. Dios tiene que darnos hambre, permitirnos ciertas cosas para que nosotros podamos sentir y tener esa sensibilidad. Me explico. Cuando tú pasas por algo y tú ves que una persona está pasando por eso, ya tú tienes esa sensibilidad, esa persona, tú sabes que, wow, esa persona yo la puedo ayudar porque yo le puedo transmitir. Yo sé, lo entiendo, pero no te desesperes. Mantente firme en la palabra, mantente firme en Dios. Nadie dice que las pruebas son agradables. A nadie le es agradable la prueba, pero Dios es suficiente darnos la gracia para que nosotros podamos soportarla y pasar por ella en victoria, y eso nos va a aumentar la fe. Dios, hay propósito. Mira, todo lo que amamos a Dios, todas las cosas que nos ocurren, todo lo que te ocurre, porque Dios lo permite. Amén. Para tu bendición. Eso si tú no andas en pecado, ¿no? Suponiendo. Pero Dios es fiel y Dios nos quiere bendecir a todos. Tenemos que quitar nuestra mente toda esa cosa. A veces decimos, no, el diablo me tiene esto, el diablo. ¿No? ¿Qué diablo de qué? Nosotros somos más que vencedores. Todo lo que a mí me ocurre, sea malo, bueno o feo, porque hay un propósito. Hay que preguntar, ¿cuál es el propósito en la cual yo estoy pasando? Deme la fortaleza para yo pasarla. Y Dios está contigo. Dios está agarrando de tu mano derecha y caminando contigo para que tú no caigas y para que estés en victoria. Y Dios tiene cosas y planes preciosos para ti. Amén. Amén. Entonces seguimos, ¿no? Amén, maestro. Amén. Gloria a Dios. Tengo 10 minutos para terminar. o menos de 10 minutos. Porque terminaba las 8:45 porque hay culto, ¿no? Yo sé que yo por lo menos voy para el culto. Yo no sé si alguno va. Amén. Y eso es precioso esto. Yo quería terminar con el capítulo 9. En el capítulo 9 hay algo interesante aquí. Alguien que me la lea rápidamente. Si no lo pueden ver completo, lo pueden leer en su Biblia. El capítulo 9, versículo 1 al 5, por favor. Alguien con Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Has oído decir, ¿quién sostendrá delante de los hijos de Aarón, de Anac, perdón, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac?
Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu presencia morará en tierra ajena. Ah, no, hasta ahí, discúlpame. Gracias. Amén. Interesante capítulo 9, ¿verdad? Vemos cómo Moisés le habla a ese pueblo de fe, ese pueblo generación nueva, lleno de Dios, como hoy en día nosotros tenemos la generación lleno del poder del Espíritu Santo. Yo siempre le pido al Señor que llene, levante hombres y mujeres llenos de ti, lleno de tu palabra, que hablen palabras de ciencia y palabras de sabiduría, que levanten vallados, y eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres así, que digan, heme aquí, envíame a mí. Dios quiere eso. Y Dios, Moisés habló al pueblo, diciendo que cuando ellos pasasen el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosos que ellos y más poderosos que tú, porque ciertamente ellos eran más poderosos que Israel, en lo que es, hablando naturalmente, ¿no? Ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, había los gigantes, los hijos de Aná. ¿Quién se sostendrá delante de ellos? Ya esta generación no le temía a los gigantes, era hombre de fe. Entonces Moisés le dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, no tú, Jehová, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha hecho. No piense, pero cuando dice Dios que después que ellos hacen todo eso, le dice algo interesante. Me gusta eso. No piense en tu corazón cuando Jehová, tu Dios, los haya echado delante de ti, diciendo, wow, por mi justicia, pechones, porque a veces nos ponemos pechones, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojó delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón, entras a poseer esta tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios te las arroja delante de ti. Amén. Vemos que ellos iban a robar estos pueblos, pero lo que Dios quería que ellos supiesen, lo que Moisés quería que ellos supiesen, que no era porque ellos han hecho alguna justicia o algo para merecer esto, como muchas veces Dios nos empieza a utilizar y creemos que bueno, sin nadie, yo tengo que estar ahí, o yo tengo que predicar, o yo tengo que enseñar, porque si yo no estoy, se cae esto. Olvídate, hermano. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Dios nos hizo a nosotros, no nosotros a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener y tener cuidado en nuestro corazón. Que no crezca el espíritu de altivez en nosotros y creamos que nosotros hemos hecho algo, hermano. Por la misericordia de Dios es que Dios nos permite que estamos aquí. Yo estoy aquí dando clases por su misericordia. Porque si no fuese por su misericordia, hermano, yo ni sé hablar. Porque Dios, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Mira que Dios tanto hacía, amados hermanos, que aquí en Génesis
capítulo 15, el versículo 13, dice que entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Eso se refiere a Egipto. Y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vez. Dios le estaba hablando a Abraham. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. Mira, cuando Dios le estaba hablando a Abraham, Abraham estaba en la tierra de Canaán. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, él les dice, en este momento cuando Dios le estaba diciendo, Dios estaba haciendo pacto con Abraham. Cuando ellos estaban pasando por los animales y Dios le estaba diciendo, y Dios le decía, ciertamente ustedes van a estar cautivos por 400 años. En realidad son 430, pero está redondeado 400 años. Entonces, él les dice que después de todo eso, donde tú estás ahora mismo, donde yo estoy haciendo pacto aquí mismo en Canaán contigo, tus generaciones volverán a este lugar y la tomarán en la cuarta generación. O sea, son 400 años, 100 años por esa generación. Amén. Porque en esa época tenía 100 años Abraham. Y entonces la cuarta generación eran 400 años más la cantidad de tiempo que ellos tuviesen cautivo, y ellos iban a regresar. Y dice la Biblia que Dios, mira cómo Dios es lento en misericordia, lento en ira y rápido en misericordia. Dice, porque aún, le dice a Abraham, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. O sea que donde ellos estaban, la maldad estaba, pero el colmo, no habían llegado hasta el colmo de la maldad. Amén. Entonces, lo que quiero decir con eso, que Dios le echó a esa nación por la impiedad, por las cosas malas que ellos hacían. Tanto así que en Deuteronomio capítulo 18, amén. Capítulo 18 dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según la abominación de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su vida por el fuego. Eso es lo que ellos hacían. Esa era una de las prácticas. Ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso es lo que ellos hacían, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por eso Dios echó esas naciones, porque eran gente que practicaban cosas que no agradaban a Dios. Amén. Y eso lo que no es porque ellos hicieron algo súper bueno para que Dios, no, Dios lo amó desde el principio y hizo una promesa a Abraham. Amén. Y lo cumplió. No que ellos eran un pueblo insignificante antes, pero Dios los tomó, los santificó, lo amó, como hizo con nosotros. Amén. Ciertamente cuando nosotros estábamos en el mundo, no éramos nada. Dios nos sacó del mundo, nos hizo ser algo. Algunos son pastores ahora, otros son maestros, otros diferentes cosas. Estamos sirviendo a Dios. Dios nos ha bendecido y no podemos decir con pechón ni que, bueno, yo tengo eso porque yo, por mi sabiduría, no que sabiduría de qué, es por la bondad y la misericordia de Dios es que nosotros estamos vivos y nosotros tenemos una familia donde Dios nos ha bendecido por la misericordia de Dios y por la impiedad de esas naciones. Dios lo echó. Y eso es lo que yo quería que, eso es lo interesante de esto, cómo Dios lo echó
porque por la impiedad, por lo que ellos practicaban. Y hoy en hoy, Dios quiere echar naciones usándonos a nosotros, no echándolo físicamente, sino sacar toda la impiedad. Mira, Isaías 58, Dios le dice al pueblo, ese no es el ayuno que yo quiero que ustedes hagan, que Dios quiere que nosotros hagamos, es que nosotros desatemos la impiedad, desatemos toda esa atadura de impiedad, que soltemos la carga de opresión que hay sobre las personas y que dejamos libre a los quebrantados de corazón, dice la Biblia, y que rompamos todo yugo, porque Dios nos ha dado autoridad para eso, y que vistemos al desnudo y que demos de comer al hambriento y no escondamos de nuestro hermano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Desatemos toda esa ligadura de impiedad que hay, porque esa es nuestra tarea en la cual Dios quiere que nosotros regresemos a hacer, a volver a la senda antigua. Amén. Así que termino hoy. Voy a terminar con eso hoy, porque ya el tiempo, pasé 5 minutos y el tiempo ya tenemos que ir para la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes van para la iglesia, ¿no? Yo por lo menos voy. Así que quedamos hasta aquí. Yo no sé quién quiere decir algo antes de irnos y antes de orar para despedir, porque el tiempo ha venido encima de nosotros. ¿Alguien quiere hablar algo sobre lo que acabo de decir? ¿Estamos claros? Amén. Dios Amén. ha hablado, hermano. Oh, sí, gloria a Dios. Entonces, vamos a orar a Dios para poder despedir. La hermana maestra Jacqueline no pudo venir, no pudo conectarse hoy porque ella está en la radio ahora mismo. La escuela dominical inició su programa de radio, empieza desde las 8, así que esa es la razón por la cual ella no está con nosotros, pero el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Damaris, es que vi que levantaste tu mano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a despedir y yo quisiera que mi amado hermano Ricardo Muñoz nos despidiera con una oración o cualquier otra palabra que quiere decir. Amén. Bueno, quería opinar algo, pero ya el tiempo apremia, así que No yo sé que importa, tengo que opina, no. Dale, hermano, quizás lo que usted va a opinar es algo que me va a bendecir. Yo necesitaba oírlo. Amén. Bueno, en antes de lo que estábamos hablando con referente a lo que pasaba el pueblo de Israel, cuando estaba esa columna de fuego y esa columna de nube, me gustó mucho lo que decía en el versículo, dice que reconoce a ti mismo en tu corazón. O sea, nosotros a veces tenemos que reconocer cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque el que nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo único que sabemos cómo estamos delante de Dios, quiénes somos, el Espíritu Santo y nosotros mismos. Entonces, por eso que me gustó bastante el versículo que usted dijo en Mateo 6:33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, es como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay cosas que nosotros tenemos que someternos, pero ¿cómo nos vamos a someter? Como dice la palabra, cumpliendo ¿qué? La voluntad de Dios, como Dios le dijo al pueblo de Israel, guardando ¿qué? Mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar los mandamientos del Señor Jehová, leer la palabra, escudriñar las escrituras, ayudar a nuestros hermanos, ayudar al prójimo, porque muchas veces, nosotros estamos aquí, leemos la palabra, vamos a la iglesia,
Maestro Powell, pero yo soy así, yo hablo sinceramente, y al vecino que tenemos al lado ni le hablamos de la escritura, ¿me entiendes? Entonces, nosotros para vivir en santidad tenemos que vivir una vida de rectitud, alejarnos de las cosas del mundo. O sea, vivimos en el mundo, sabemos que nuestra nación está allá arriba en los cielos, pero teniendo literalmente cuál es nuestra creencia, que sabemos que la palabra de Dios es la que nos habla y es viva y eficaz y se hace viva y eficaz entre nosotros. Entonces, si nosotros leemos la escritura y caminamos en el orden de Dios, vamos a estar como el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, que salió creo que fue de Sucot y habitó en Etán por medio de la columna de fuego. O sea, la columna de fuego, esa era el Shekinah, la presencia de Dios que estaba metida dentro del pueblo de Israel, porque Dios tenía una promesa con ese pueblo, así como la tiene con nosotros. Entonces, donde está la presencia de Dios no va a haber enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber nada, va a haber paz. De repente el enemigo se quiere meter en tu vida y interrumpirte la paz que Dios te ha dado desde cuando tú has conocido a Dios, pero Dios deja eso y Él deja que esas cosas sucedan. ¿Para qué? Para probarte a ti como Él probó al pueblo de Israel en el desierto. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios, como decía el hermano que citó el Salmo 125, creo que fue que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor, dice, así mismo está Jehová alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que entender que Jehová siempre va a estar con nosotros en todo lado. Él lo prometió, él dijo, hasta el fin del mundo el Espíritu Santo estará con nosotros. Y nosotros solamente tenemos que sumergirnos en su presencia para que Él pueda entonces traer todas esas bendiciones que nos tiene a nosotros. Y una de las bendiciones más hermosas que Dios nos tiene a nosotros es nuestra familia, la vida que Dios nos da, porque cada vez que Dios nos abrimos los ojos un día, es la misericordia de Dios con nosotros, viendo a nuestra familia y gozándonos aquí como nos estamos gozando con nuestra familia en Cristo. Amén. Así que eso es lo que yo quería aportar, amén. Tremenda bendición. Mira, iba a perder esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted mismo nos despide pues en oración. Amén. Por favor, Ricardo. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, porque tú has sido fiel, Señor, Padre, porque tú nos has protegido. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Padre. Padre, te pido, Señor, en esta hora que tú guardes este grupo, Señor, Padre, de la escuela dominical, de la clase del Pentateuco, Señor, aleluya. Que tú bendigas, Señor, al maestro Powell, a la maestra Jacqueline, Padre, a los diferentes hermanos, Señor, que se han conectado y aún los que no se han podido conectar, Señor, que seas tú, Señor, Padre, guardándolo de todo mal, Señor, Padre. En esta hora, Señor, yo ato, reprendo, Señor, todo espíritu antagónico, todo lo que se quiera levantar en contra de esta familia del Pentateuco, Señor, Padre. Padre, que seas tú, Espíritu Santo, hablando cada domingo a nuestros corazones, Padre, y que tu buena enseñanza nunca mengue, Señor, Padre, sino que seas tú hablando a través de los maestros y de los hermanos, Padre, para edificación de tu pueblo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el culto del día de hoy, Padre. Bendice al predicador, Padre, y que nos hable a nosotros, Señor, Padre, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te pueden saludar, despedirnos hasta la otra semana. Dios le bendiga a todos. Que se gocen